Después, una vez que tradujimos unos 18 o 20 poetas latinoamericanos y españoles, yo pensé que había que hacer algo por este hombre. Y entonces pensé en traducir una obra suya y traduje la obra Agadir, que era un poema largo de unas 100 y pico páginas que contaba la experiencia que había tenido él, la dramática experiencia del terremoto que asoló Agadir. Yo traduje esto simplemente para dársela a él, nada más, para que él, que era una persona que amaba el castellano, se viese en castellano. No tenía ninguna pretensión, pero entonces pasó por Estocolmo un poeta que se llama Ángel Crespo, que leyó el texto y me dijo: oye, esto es una maravilla. Y dije, bueno, es estupendo. Y dice: ¿lo puedo publicar? Yo, sí. Y salió en Puerto Rico. Después hicimos una antología con una persona que había pasado también por aquí, justo Jorge Padrón, que había hecho una antología de poesía sueca contemporánea, y después este Padrón me puso en contacto con Plaza Janés y ahí empezamos a hacer una serie de obras bastante importantes, traducción, antologías de Lundquist, de Ekelöf, de Martinson, pero antologías largas de 250, 280 páginas, es decir, eran antologías largas. Vamos, así he funcionado traduciendo sobre todo poesía. Yo cuando empecé a traducir, aquí había unos diccionarios que eran un absoluto desastre, que los había hecho una persona que se llamaba Åkerlund, eran pequeñitos y muy malos, y no había absolutamente ninguna referencia que pudiese ayudarnos a cómo se traduce poesía al castellano. Había un librito pequeño que se llamaba 6 soledades de 6 poetas suecos. Había una pequeña antología de unas 80 páginas que había publicado Adonais, que era más o menos como un catálogo telefónico, un poeta, un poema, un poeta, un poema, o sea que prácticamente aquello no era nada. Y un poeta peruano que se llamaba Solo Guden, que había hecho una antología bastante buena, pero eso era todo. Después ya fui entrando en contacto con las editoriales españolas, sobre todo con Seis Barral, fuimos aconsejando, hablando de literatura sueca y fueron apareciendo algunos libros más o menos. Luego, un poco más adelante, un poeta que a pesar del nombre era danés, se llama Iván Malinovsky. Este hombre me convenció para traducir del danés. Yo le dije que no sabía danés, me dijo que no importaba, que él me podía ayudar, que si tú me ayudas, estupendo, y traduje bastantes cosas suyas. Esto me hizo pensar que había traducido poesía finlandesa, es decir, de expresión sueca, poesía danesa, una parte de poesía noruega, y entonces empecé a hacer un libro que se llama Poesía Nórdica, que es una antología amplia de 1100 páginas de los 5 países nórdicos, en las que Kjell me escribió el prólogo de la parte sueca. Y después me dieron por eso el Premio Nacional de Traducción y seguí traduciendo, y hemos pensado en que ahora la persona que quiera leer poesía nórdica en castellano tiene más o menos unas 4000 páginas a su disposición, es decir, está bastante bien. Son 15 autores bien representados y luego bastantes representados con 15 o 20 poemas cada uno, es decir, está bastante bien. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Qué hay ahora? Pues ya les he dicho, en poesía está la poesía de Strindberg, Martinson, Ekelöf, Lundquist, Aspenström, Wennberg, Lindegren, Maria Wine, Göran Sonnevi, Tranströmer, Sam Axelsson, Cristina Lund. O sea que prácticamente hay una buena selección. Y las antologías son largas, no sé si buenas o no, pero largas. Y luego además hay antologías en las que hay pues 20 o 30 poemas en cada, 20 o 30 poetas en cada una. De teatro, pues hemos traducido, yo he traducido 15 o 16 obras de teatro de Strindberg, de Per-Olof Enquist, de Lars Norén y de Torgny Lindgren, y escritores en prosa, pues
pueden ustedes contar desde Strindberg hasta Stieg Larsson, y hay bastantes. Bueno, a mí me han preguntado muchas veces cómo se reacciona en España ante la literatura sueca. Hay reseñas, pero no demasiadas. Ahora, hay personas, sobre todo poetas, entre ellos una persona, Clara Janés, que está entusiasmada con Gunnar Ekelöf, que ha escrito un libro que es prácticamente, y está inspirado, y lo dice, en una obra que yo traduje de Ekelöf, y eso es una cosa que da una gran satisfacción. En una reunión en Madrid, aunque no sea, no estábamos haciendo una presentación de un poeta sueco, sino danés, me encontré con una persona que me dijo: ¿usted es Uriz? Y le dije sí. Yo había presentado a Henrik Norman, que es un poeta danés. Y me dijo: no sabe usted lo que me alegra conocerlo, porque el libro que tradujo usted de Lundquist en el año 70 y tanto es uno de los libros que más ha influido en mí. Bueno, y entonces dije: no se preocupe, yo le mando la nueva edición de Lundquist que acababa de salir, deme usted su nombre. Y era José Emilio Pacheco, que era uno de mis poetas mexicanos favoritos. Estos encuentros son los que más satisfacen a un traductor, más que cualquier reseña en cualquier periódico. ¿Cómo se llega a traducir y cómo llegan estas obras a los editores? Yo creo que aquí han notado que son personas, sobre todo fundamentalmente Arthur Lundquist, es Ángel Crespo, las dos personas que quizá más me ayudaron a que saliesen los libros imprimidos. Y también las ayudas que proporcionan las editoriales suecas. Y ya podemos citar aquí a una persona que se llama Agneta Marcos, que ha sido una de las personas que más han ayudado a difundir la literatura sueca por el extranjero. Las editoriales, ya te digo, son fundamentales. Y luego son las instituciones, el Instituto Sueco, ahora Kulturrådet, la Academia Sueca, el Författarfonden, es decir, son las ayudas económicas a la traducción o a la edición las que posibilitan esto. Porque una de las cosas más importantes en esta historia es encontrar editoriales. A mí me han dicho hoy cuánto has traducido, pero yo creo que mi labor fundamental ha sido encontrar gente como Diego o equivalentes, porque hay editoriales pequeñas que son las únicas que se deciden a publicar poesía nórdica o poesía de cualquier país nórdico, sea Dinamarca, sea Suecia, sea Islandia, etc. Esto de encontrar estas editoriales y convencerlos para ir publicando libros de poesía, yo creo que ahí es donde sí me considero como una persona que ha sido relativamente importante en ese descubrimiento de pequeñas editoriales. Y luego yo creo que las dificultades, satisfacciones y premios pues son cosas que yo casi me quedo siempre con las satisfacciones y no con las dificultades, que son bastante grandes.